Bueno, tiene la palabra Tara. Hoy iniciamos el libro Los secretos de la mente millonaria, cómo dominar el juego interior de la riqueza de Hark Erker. Bien, Entonces, tiene la palabra, inicia Tara, por favor. bueno, muchas gracias para todos y todas, muy buenas noches. Hoy empezamos un libro que realmente es maravilloso. Antes de que ustedes llegaran, comentábamos con Neo que lo hemos leído en varias oportunidades y cada día encontramos cosas diferentes que se debe precisamente a la interpretación diferente que le podemos dar a la realidad, que es un libro de acuerdo a lo que nosotros también hayamos procesado a través del tiempo. Este libro tiene que ver con muchas de las cosas y los principios que hemos estudiado con otros autores, como con Lipton, por ejemplo, cuando nos hablaba de la mente subconsciente, de las creencias, de cómo cambiar nuestra realidad. Entonces, yo les pedí el favor que tuvieran un papel y esfero a la mano. Y voy a pedir el favor que durante este proceso que vamos a hacer, por lo menos conmigo hoy, cuando vayamos a hablar, los que estén con la cámara apagada, que me alegra mucho verlos hoy todos con la cámara prendida, coloquen su cámara abierta porque cuando vamos a pronunciar algunas cosas, recuerden que eso es vibración, eso es frecuencia y eso a todos nos favorece. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como es la apertura del libro, yo voy a hacer una pequeña introducción de cómo es el libro, que no es la introducción mía, sino la que está en el libro, donde vamos a hablar de qué es lo que nos está planteando Ecker. Entonces, el libro, el autor habla precisamente de cómo nosotros tenemos la posibilidad, una gran posibilidad de tener mucho éxito financiero si somos capaces de manejar el termostato que tenemos nosotros, que es un programa que está en nuestra parte subconsciente. Ese patrón, que es el termostato que nos va a dar, está programado, no está programado, perdón, no está programado para el éxito, acorde a lo que nosotros hayamos tenido a través de la vida y qué es lo que ha pasado a través de la vida. Entonces, de lo que se trata es cómo encontramos la forma para poder también ser ricos, para poder tener prosperidad, para poder tener abundancia. Y a mí me gustaría que entendiéramos que cuando hablamos de riqueza, no solamente pensemos en una riqueza económica, aunque él está hablando de la parte económica, sino que entendamos también que la abundancia implica otros elementos. En otro encuentro de nosotros hablábamos un día que la prosperidad tenía tres elementos fundamentales. Esto no está en el libro, pero él lo trabaja a través de todo lo que habla. Y esos elementos es los billeticos flamantes, buenos vínculos y buenos afectos. Y se me olvidó el tercero. Son tres. Se me olvidó el tercero, Neo. Ah, Sópleme. La no, salud, bueno. La salud, la el salud perfecta. dinero y el amor, ¿no es? No. Ah, sí. Salud física y mental. Tienes toda la razón. Sí. Gracias, Ikigai. Gracias, Neo. Entonces, nosotros vamos a entender y vamos a ampliar un poco más en nuestra mente para que empecemos también a mirar cuál es el patrón que tenemos ahí en el fondo y esto es a lo que él se refiere. En la primera parte de este libro, él se va a dedicar a mirar cuál es el condicionamiento que nosotros tenemos para pensar, para actuar en relación al dinero, encontrando las claves que nos van a permitir poder modificar ese patrón. Toda la primera parte, él se refiere a esto. En la segunda parte, él dice que va a tratar
de mirar, de mostrar las diferencias que hay de cómo piensan los ricos, cómo piensan la gente de clase media y cómo piensan los pobres. Porque de alguna manera eso está marcando el cómo están actuando. Y él encontró en ese proceso que estaba haciendo, él decía, ¿y a mí por qué? ¿Yo por qué si invento y hago cosas y estudio y hago allí y hago allá, no logro y fracaso? Logro subir un poquito y vuelvo y fracaso. Entonces encontró una herramienta muy importante que nosotros la utilizamos acá con frecuencia y hablamos de ella mucho, que se llama la introspección. Es decir, cómo me reviso internamente para mirar qué es lo que está pasando para que yo vuelva a caer, digamos, en esas situaciones. Y en esos ires y venires del autor, varias veces parece que tuvo fracasos que lo obligan a irse a refugiar en la casa de sus papás porque pues queda en la bancarrota. Ojalá que a nosotros no nos haya pasado eso en la vida, pero es posible que hayamos tenido que devolvernos a situaciones de más dificultad y hayamos tenido que buscar apoyo. En ese orden de ideas, entonces él se encuentra con algo que a mí me pareció muy importante, que está ahí como escrito, pero como oculto. Y es que se encontró con que muchas de las cosas que estaban pasando tenían que ver con su merecimiento. Y ese es un punto que vale la pena que lo tengamos presente, el merecimiento. Y que nos preguntemos cada uno de nosotros realmente cómo está nuestro merecimiento. Otra de las cosas que también quedó ahí como por debajo de la línea, él plantea que los ricos siempre cumplen sus compromisos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos nosotros en el cumplimiento de nuestros compromisos? Y entre todas las cosas que también pasó, se encuentra que al hacer su introspección, se da cuenta que muchas de las cosas no eran de él, sino eran de su mamá. Y ahí empieza a conformar lo que nosotros vamos a trabajar, que es el patrón. ¿El patrón qué tiene que ver? El patrón es aquello que hemos conformado nosotros como ideas, como mandatos, como el que nos dirige en relación al dinero. Entonces, en ese iros y venires, allí empieza a hablar de cuál es el patrón del dinero, que es lo que va a desarrollar en esta primera parte. En relación a esa introducción, ¿hay algo que quieran aportar, comentar, decir o sigo? Pues ahí en una partecita inclusive menciona que Donald Trump, él perdió, Solamente vamos a hablar de la introducción. Todavía no. no, entonces sí. Relación con la introducción que él hace, me parece que, digamos que todo lo que vinimos trabajando en el libro anterior sobre la búsqueda de patrones encaja muy bien acá, pues porque en últimas él lo que va a hacer es ayudar a identificar patrones. ¿Qué me pareció interesante o cuál fue la reflexión que yo me hice? Yo decía, bueno, listo, muy chévere, hemos conceptualizado en varios libros el tema de los patrones y las pautas, y este libro del observador las trabaja muy bien. Entonces, la sensación que yo tengo es que si nosotros logramos profundizar en este libro, es como hacer carne lo que hemos venido conceptualizando en varios de los otros libros que hemos leído, y ese sentido me pareció muy interesante, me parece muy interesante el desarrollo de este libro porque es como meternos mucho más en lo práctico, digamos, Ujú. que toda esa teoría que ya hemos venido manejando la podamos volver carne y aterrizarla en la vida. Gracias, valiente. Entonces, en esa primera parte del libro voy a leer algo que es textual de él y dice, para iniciar a hablar de los principios de la riqueza, Hart Ecker tiene un dicho muy interesante, comillas.
No basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado y en el momento justo. Entonces, ¿de qué es lo que él nos está hablando? ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué configura qué somos nosotros? Nuestros hábitos, nuestro carácter, el cómo nosotros nos sentimos con relación a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro autoconcepto? ¿Cuál es nuestra autoestima? ¿Cuál es nuestra valía? Eso que está conformando. ¿Qué confianza tenemos nosotros, tanto en nosotros como en los demás? ¿Cómo está nuestro sentido de merecimiento? Importantísimo lo del sentido del merecimiento hacia la riqueza y la actitud para actuar que nosotros tenemos a pesar de los miedos que tenemos. Es muy importante que tengamos en cuenta el miedo, porque el miedo él lo desarrolla a través de lo que estamos haciendo. Muchas veces es un obstáculo muy fuerte, es un saboteador, exactamente, es un saboteador que nos impide realmente llegar mucho más allá de lo que nosotros quisiéramos. Las preocupaciones que tenemos internas y externas, las molestias, las dificultades y todo esto es lo que configura que plantea Hecker, ¿cómo es? Ecker. Abraham Ecker. Ecker. Y es el carácter, la forma de pensar, las creencias que constituyen la parte fundamental en este elemento de la prosperidad que vamos a trabajar. Entonces, él desarrolla una serie de principios. En lo que a mí me correspondió, tenemos pocos principios, esto lo va desarrollando a través del libro. El primer principio que él plantea es tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Imagínese eso. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcan tú. Entonces, el patrón del dinero es el que nosotros va a marcar en nosotros todos los resultados que nosotros tenemos y ese patrón eh, nos lleva a que si nosotros tenemos una forma de pensar y no cambiamos esta forma de pensar que hemos manejado a través del tiempo, obteniendo unos resultados que no son los que nosotros esperábamos, pues obviamente vamos a seguir repitiendo y vamos a andar como en una ruedita de la del hámster sin encontrar buenos resultados. Entonces él dice, si tu forma de pensar no cambia, tus resultados financieros tampoco van a cambiar la forma de pensar. ¿Y cómo la vamos a poder cambiar? Solamente revisando a través de la introspección, revisando nuestras creencias en relación al dinero. Por eso él habla del termostato financiero, que es una parte que él desarrolla con mucha solvencia, digámoslo así. Entonces, en, en esa parte, en esos ires y venires que él tuvo en la vida, eh, en una charla que tiene con su padre, que no era su padre biológico realmente, él le dice, ¿cómo se portan los ricos? Pues tienes que portarte como un rico. Y ahí es cuando está el aporte que estaba haciendo Ricardo. Y es que él dice, por ejemplo, miremos a Trump. No, Trump no piensa en millones de dólares, sino en multimillones de dólares. Y él, a pesar de que ha caído también en bancarrotas, siempre ha salido de ahí y además mucho mejor de donde ha estado. ¿Por qué? Porque va cambiando poco a poco su patrón, ha cambiado su patrón eh, financiero. Entonces, mm, nosotros realmente nos basamos en qué es lo que nosotros tenemos visible y eso es lo que nos gobierna. Pero si nosotros nos vamos a dar cuenta, tenemos que ir más atrás, aquello que corresponde a lo invisible. Es decir,
¿Qué hacemos nosotros mirando los frutos de un árbol, donde el fruto está malo, donde el fruto está con gusanitos o está con hongos o está malo, se cae antes de tiempo? Lo que tenemos que hacer es revisar las semillas, perdón, las raíces, en vez de quedarnos en el fruto que es lo que ha pasado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder mirar cuáles son nuestros resultados en relación a la riqueza. Entonces, el primer principio de la riqueza es precisamente, si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. ¿Cómo sentimos nosotros ese principio? A ver, compartamos. Pues que si uno quiere tener algo, hay que revisar las bases, ¿no? Como ahí se da la parábola esa del monstruo grande con pies de piedra, algo así, que se me olvidó cómo es una vaina de la Biblia. Habla de eso. Si uno no tiene una base segura, no espere que de ahí para arriba esté bien. Ujú. Pues de Entonces, hecho aquí no hay ni arquitectos ni ingenieros civiles, pero cuando yo veo construir una casa, lo que observo es que en lo que más se demoran es en las bases, ¿no? mm, Aquí en Sogamoso están construyendo la alcaldía y se han demorado hartísimo. Yo entonces hice un comentario tonto un día. Afortunadamente fue solo con una amiga. Dije, oiga, pero sí se demoran mucho en empezar a ver que uno vea, pues porque hay una barrera para que uno vea lo que está construyendo. Me dice, Miriam, es que son las bases. Lo más importante son las bases. Yo, uy, claro. Entonces ahora cuando vuelvo y releo el libro, me acuerdo de la llamada de atención de mi amiga que me dice, pero es que primero hay que mirar las bases. sin Y embargo, esas, sin embargo, hay una cosa que yo he observado mucho y casi que critico, y todos fallamos en eso. Cuando uno va a comprar una casa o un apartamento, se fija uno en lo bonito, pero pocas veces uno pregunta por las estructuras. Y eso sí es general. ujú. Bueno, de ahora en adelante ya sabemos, vamos a mirar las estructuras y a preguntar por las bases. Sí, pero Listo, primero que antes de la cimentación es el estudio del suelo, porque del suelo. dependiendo del suelo que hay, por ejemplo, aquí en Bogotá es un suelo arcilloso porque esto era laguna. Entonces tienen que ir abajo, 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 abajo hasta que se encuentra un suelo adecuado para empezar a hacer la cimentación. Ir a las Todo, raíces, profundizar, profundizar, profundizar. todo esto es estudio Exactamente. de las bases. Todo esto es Ujú. estudio de las bases. Bien, entonces, de acuerdo a esto, yo les decía que obviamente, que aunque no hable de muchas cosas de una manera concreta, sí las nombra. Y entonces allí dice, bueno, pero aquí tenemos que plantear que tenemos cuatro elementos importantes, se los llama cuadrantes, que son trabajar nuestro mundo físico, nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional y nuestro mundo espiritual. Para él estos cuatro cuadrantes van a marcar realmente, tiene que haber un equilibrio para que nosotros tengamos una posibilidad de una prosperidad y de un éxito realmente abundante. Entonces, ya recordamos el primer principio, ¿verdad? Sí, Listo, vamos con el segundo principio. Entonces, nos dice, el dinero es un resultado, la riqueza es un resultado. La salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, cómo nosotros tenemos nuestro cuerpo es un resultado, cómo vivimos, todo es un resultado porque son causas y efectos. Ese es el segundo principio de riqueza. Entonces, si nosotros nos partimos de este principio,
vamos a entender que la falta de dinero, más que un problema, es un síntoma. Así como un dolor de cabeza es un síntoma de una enfermedad. ¿Y cuál es la causa fundamental para que esto nos pase? Es que solamente podemos tener dinero, podemos sanarnos en la salud si nosotros revisamos qué nos está pasando. Con la prosperidad es lo mismo. Solamente podemos encontrar buenos resultados de prosperidad, que es un resultado exterior, si nuestro interior está bien. Entonces, ahí es otra cosa que yo les dejo como la inquietud y cómo está nuestro interior, cómo estamos en esos cuadrantes que acabamos de mencionar. ¿Será que estamos equilibrados para poder encontrar realmente una prosperidad? Y en esa búsqueda, entonces él dice, bueno, pero tenemos herramientas. Tenemos herramientas como son las declaraciones, de lo que también hemos hablado mucho en estos encuentros. Tenemos herramientas que son las afirmaciones, algunas son más efectivas que otras. Y él termina diciéndonos realmente qué es una declaración y qué es una afirmación. Cuando nosotros establecemos un matrimonio, en la iglesia, en un ritual común y corriente, personal, en en el juzgado por un matrimonio civil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo pregunto, ¿qué hacemos? Un Cuando estamos diciendo algunas Un cosas que hacemos en compromiso. esos rituales. compromiso. Los acuerdos. Un compromiso, Haciendo una declaración. una declaración. ¿Y qué hace que eso que estamos haciendo ahí, que ese compromiso verbal que estamos diciendo delante de unas personas, así sean dos, que se llaman testigos, así sean dos nomás, unas personas, qué implica para que sea una declaración? ¿Qué es Pues fundamental para que sea que declaración? sea aceptada. No. Alguna Bueno, manera ¿qué más? es pública, es frente Que a es otros, o sea, pública, tiene que ser valida exactamente. un pública. otro, la valida un otro. Sí, hay un otro que le da frente a la que se hace, frente al que se hace esa declaración. Y Exactamente, tiene que por eso, decirse en voz alta. ajá, se dice en voz alta, hay un referente que como lo dice Valiente, lo valida, lo Ujú. acepta, es el testigo, digamos, es el que tiene la prueba de que eso se hizo. Y obviamente esas declaraciones tienen un mensaje concreto, que como sabemos todos los mensajes al decirlos en voz alta, tienen una vibración, una frecuencia que el universo se encarga de expandir, de llenar, y esto hace precisamente que se convierta en un mensaje muy poderoso para nuestra mente subconsciente. De ahí que los rituales y esta serie de cosas que hacemos, no necesariamente ante la iglesia ni ante el juzgado, cualquier tipo de ritual donde estamos verbalizando algo que nosotros estamos celebrando, alcanzando, logrando, tenga tanta importancia en la vida, pues, en las verbalizaciones que nosotros hacemos. Y entonces, ¿qué es una afirmación? ¿No es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una afirmación y una declaración? Yo diría que la Eh, afirmación es un como sí. Una Y en ese como sí aceptación. muchas veces uno no se lo cree del fondo. Entonces ahí es donde, por eso digamos, se ha encontrado que las afirmaciones no sirven muchas veces porque se genera un conflicto. La afirmación, digamos que va mucho más superficial, por decirlo de alguna manera, que la declaración. En la declaración hay una coherencia mayor
que Sí, incluye unos actos, o sea, la declaración incluye unas acciones concretas, mientras que la afirmación es una afirmación mental, pero no necesariamente llega a la profundidad que la del otro, ¿no? De la ujú, declaración. Que la afirmación, uno afirma algo que todavía no se ha realizado. ajá. Y además en la afirmación hay una cosita y es que todos nosotros tenemos una serie de, yo los llamo los duendecitos saboteadores, que son como esas vocecitas internas que nos dice, no, pero eso que le estás diciendo no se va a cumplir, eso no se lo cree nadie. Y claro, es un saboteador permanente. ¿Por qué? Porque es que la estamos haciendo, primero, la afirmación la hacemos para nosotros, no estamos teniendo ningún testigo, no estamos teniendo claridad en lo que realmente ya estamos dando por hecho. Por eso en las declaraciones que nosotros hablamos, generalmente son frases de poder, llamémoslo así, las conjugamos con movimientos que son los que hacen que el cerebro tenga una conexión mayor. Entonces, recuerdo mucho que cuando nosotros hacíamos declaraciones en cualquier tipo de los temas, en los talleres con Jorge, él nos decía, miren, en la mano derecha ustedes tienen una almohadilla y en la mano izquierda ustedes tienen el sello de la almohadilla. Y entonces decíamos una declaración y decíamos, y está hecho. Es decir, eso se selló. Y eso es lo que pasa en los rituales. ¿Qué es lo que hace uno cuando va y hace el matrimonio civil? Pues va y firma. O una unión con, aunque no sea un abogado, ¿cómo se llamará? Bueno, una acción, una persona simbólica que nos representa para a nosotros el poder, la confianza. ¿Qué es lo que hacemos? Firmamos un documento, creamos unos acuerdos. Exactamente, porque esas son declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer de manera práctica? Y es que en este momento todos, es importante que si no lo tenemos ya leído o escrito, lo tengamos ahí. A ver, Richard. Acelere, acelere. Todos entonces vamos a repetir y hacer una declaración en voz alta. Por eso decía que las cámaras era importante que estuvieran puestas. Entonces vamos a abrir los micrófonos todos y vamos a hacer la siguiente declaración. Yo lo voy a dirigir y cuando yo voy a contar uno, dos, tres y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en tres tonalidades diferentes en nuestra voz. Lo vamos a hacer en primera instancia susurrando. Luego lo vamos a hacer en tono normal y luego lo vamos a hacer gritando. ¿Queda claro? Clarísimo. Clarísimo. All right. La, la frase es la siguiente. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Vuelvo y la repito. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Susurro. Recordamos, susurrar, Exterior. tono normal y luego gritamos. Empezamos. Uno, dos, tres. Mi mundo Mi mundo Exterior. que Uno por uno o todos. al tiempo. al tiempo. Volvamos Repitamos a porque repetirlo porque no entendimos. Bueno, entonces vamos a repetir. Primera modalidad en susurro. Uno, dos, tres. Mi Mi mundo mundo interior interior. crea crea mi pues, mundo exterior. exterior. En volumen normal. Mi Mi mundo mundo interior interior Crea mi Crea mundo. crea mi mi mundo exterior. 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 Gritamos. Mi 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 mundo mundo interior interior crea Crea mi mi mundo mundo exterior. 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 Muy bien. Ah, Ahora nos vamos a tocar la cabeza con el dedo índice Derecho. y decimos,
Y ojalá todos estemos en posición digna, como decimos, con la espalda recta. Y Firme. decimos, tengo una mente millonaria. Lo vamos a decir en susurro, en tono normal y gritamos. Empezamos. 1, 2, 3. Tengo Tengo una mente millonaria. Segundo, Mm. tengo una Tengo una mente mente millonaria. millonaria. Lo gritamos. Tengo Tengo una una mente mente millonaria. millonaria. Muy bien. Wow, vaina. Es muy importante que estas dos frases, mi mundo interior crea mi mundo exterior y tengo una mente millonaria con el dedo índice tocando la cabeza, Claro. lo Ajá, podamos hacer, ojalá, en el primer tiempo cuando amanece y cuando ya nos vamos a quedar dormidos. Recordemos todas perfecto. las cosas que pasan ahí con nuestras ondas y todo el efecto que eso produce. Entonces, em, vamos a mirar que el tercer principio que él habla, él dice, él dice, si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Mm. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de la vida. ¿Será que él le tiene una bolita de cristal al frente para poder hacer esa afirmación? ¿O qué será lo que él ya aprendió a conocer para podernos decir, oiga, vamos a ver cómo es el futuro económico de su vida? ¿Qué será lo que encontró? Preguntas, mayéutica. Ajá. ¿Y qué preguntas haría? ¿Qué preguntas haría? ¿Cómo ve a sus padres? ¿Qué representan sus padres? Puede ser la primera pregunta. Ujú, Segundo, ¿usted en qué se parece a sus padres? ujú, Tercero, ¿cómo les ha ido a sus padres en la vida económica? ujú. Con esas tres preguntas uno ya dice, ahí, Ahí está. Bien. ahí está. Por lo menos Entonces, yo pienso eso. No sé qué otras cosas podrían ser. claro, por ahí nos vamos enfocando y ahorita a través del ejercicio que vamos a hacer lo vamos a ir encontrando. Pero entonces, ¿él cómo llega a desarrollar eso? Entendiendo que hay un proceso de manifestación del dinero. Y ese proceso de manifestación viene en una secuencia que la hemos trabajado y Neo nos la ha repetido hasta el cansancio. Pensamiento, sentimiento, acción y resultados. Esa es Ujú. la fórmula del dinero. El pensamiento lleva al sentimiento, el sentimiento lleva a la acción y la acción lleva a resultados. Claro que él posteriormente hace una modificación y ahora lo vamos a ver. Entonces, el cuarto principio de riqueza, ¿nos acordamos del primero? Sí, ¿Quién se acuerda del primero? que en la medida podemos crecer a riqueza solo en la medida que crecemos nosotros. Exactamente. ¿Quién recuerda el segundo? El árbol, el Que es lo árbol. que A es ver. el La Cuando interior. riqueza la es el raíz es el mundo resultado. interior y los frutos, los resultados. Ajá. Entonces, que tenemos que cambiar los frutos. Sí, para cambiar los frutos tendremos que ir a las raíces, ¿no? O sea, para cambiar lo visible tenemos que transformar lo invisible. Entonces, vamos a ver em, la, El tercero. el tercer principio, que ya lo dijimos, es si le damos 5 minutos puede predecir el mundo económico y vamos a darnos cuenta que ese es el proceso de manifestación y el principio de riqueza cuarto es, los pensamientos llevan a los sentimientos a las acciones y las acciones llevan a los resultados. Hasta ahí vamos súper bien, ¿no? Sí, Ujú. Pensamientos llevan a las acciones. Los pensamientos llevan a los sentimientos llevan a las acciones
y las acciones llevan a resultados. Bien, entonces después de esto, él dice, no, pero un momentico, tenemos que corregir un poquito esta fórmula. ¿Y por qué tenemos que corregir la fórmula? ¿Qué será lo que le faltó ahí antes de los pensamientos? Porque es que nosotros llegamos ya con un bagaje. ¿Qué fue lo que le faltó al Las, comienzo La poner? las creencias, programación, creería. las creencias Claro, que la programan. programación, que son las creencias, efectivamente. Por eso era que Neo nos decía, no, que cómo le fue a sus papás, cómo en la relación con sus papás, qué hablaban sus papás o cómo veían. Y nos referimos a las personas que nos criaron, a las personas que con los cuales nosotros empezamos a tener nuestra vida, especialmente los 7 primeros años. Alguien dice, no, pues yo no tuve papá, no tuve mamá, pero bueno, tuvo la abuelita, el tío, la hermana mayor, el hermano mayor, en fin, son las personas que nosotros tuvimos en nuestra formación inicial. Y esa programación ha generado un condicionamiento pasado que es lo que está llevando al pensamiento presente. Tengamos eso presente, ¿no? O sea, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque de todas maneras nosotros tenemos una mente que es una mente condicionada. Entonces, si vamos a ver eso, entonces él nos dice, bueno, pero es que ¿cómo logramos ese condicionamiento? ¿Cómo logramos esa programación? Esa programación la vimos o la logramos a través de tres elementos importantes que son las influencias de las que está separado el libro. La primera influencia, la segunda influencia, la tercera influencia, hasta el momento. Entonces, ¿cuáles son esas influencias? Una programación verbal, unos modelos de referencia y unos incidentes concretos. Traduzcamos eso en términos coloquiales. Programación verbal es qué fue lo que yo oí decir. Modelos de referencia es qué veíamos en nuestros padres en relación, estamos hablando en relación al dinero, y los incidentes concretos es qué era lo que nosotros experimentábamos, vivíamos en relación al dinero. El De entorno, esto, él lo va a desarrollar todo el tiempo en el libro. Richard, ¿ibas a decir algo? el entorno. El entorno, exactamente. Entonces, vamos a entender que la primera influencia es la programación verbal, lo que nosotros oíamos decir sobre el dinero, sobre la gente rica, sobre la riqueza. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, es muy posible que hayamos escuchado muchas cosas buenas que nos ayudaron, pero es muy posible que hayamos escuchado muchas más cosas negativas que positivas. ¿Por qué? Porque la cultura, la religión, las personas de autoridad, la escuela, la educación, todo esto es lo que configura que precisamente eh, hayamos tenido una información regular, mala, buena, y que a través de la vida nos ha tocado ir cambiando. Hemos elegido ir cambiando. Entonces vamos a sacar nuestro lápiz y nuestra hojita. Y vamos hoy solamente a trabajar con 5. Vamos a escribir rápidamente, sin meditar mucho, porque caemos en la racionalización, sino cuáles son esas creencias que se me ocurren a mí. Acuérdense que estamos hablando de la primera influencia, que es la verbal, de lo que yo oí decir. Aquellos, esos dichos, esas frases, por ejemplo, frases como em, los ricos son muy egoístas. Frases como, por ejemplo,
Para poder tener dinero tengo que romperme el lomo, ¿cómo es la espalda? ¿Cómo es el lomo de la espalda? ¿Cómo es que dice El el dicho? lomo, El el lomo, lomo. eso. Entonces vamos a escribir 5 que cada uno de nosotros considere. ¿Cómo vamos? Bien, Bien. Entonces, para que todos podamos participar, ¿cuántas personas estamos hoy en el Zoom? 8, ¿no? 8. Quiere decir 7. Entonces, para que cada uno podamos participar, se me ocurre a mí que vamos a que cada uno de manera no muy voluntaria comparta una, por lo menos una de esas frases, cualquiera. Hágala pinochazo así cuál le sale para que la trabajemos. La plata no crece en Eh, los árboles, la plata no crea en los no árboles. crece en los árboles. No crece en los árboles. Perfecto, valiente. Hay una más grosera, pero bueno. Hay que sudar la platica para después gastarla. Hay que sudar la platica para después gastarla. Ajá, Si tiene éxito es porque tiene mucha influencia. ajá. 3. Bien. yo por mucho tiempo repetí que el dinero no era importante. Ajá. El El dinero no es dinero no es importante. importante. El dinero Bien, siempre, el rico siempre tiene más y el pobre tiene menos. El, bien, el que creció monetariamente muy rápido tuvo que ser dinero mal habido. bien. Nos falta una persona, ¿verdad? Para Ana. tener Steven, dinero Steven, tiene que trabajar mucho. Ay, Stephen, es que no lo veo. Sí, ahí está. El dinero no alcanza para nada. El mm, dinero no alcanza para nada. Muy bien. Ahora, debajo esa que escogieron, la vamos a subrayar y vamos a pensar de de dónde salió esa frase, de quién la oímos, de dónde la heredamos. Y lo vamos a escribir.
¿Ya la encontraron? Sí, Bien. Lo cual nos lleva a pensar, ¿eso es nuestro o es que lo heredamos? Lo heredamos, ¿verdad? sí. Ajá, muy bien. Ahora vamos a pensar eh, qué tanto eso que nosotros hemos escrito ahí, eso que hemos oído, eso que pasó, tiene que ver em, con cómo esa creencia me ha ayudado o cómo esa creencia me ha limitado. Ricardo, silencia tu micrófono mientras comes para que no me antoje yo. ¿Qué está comiendo? No ¿Quién sé. sabe? Pero debe ser algo muy rico porque el tenedor suena. Cacahuetes, está comiendo cacahuetes. No, porque eso no se come en contenedor. Sí, yo creo que está Ah, comiendo huevos pericos. Ay, no, 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 no sigan hablando de comida, por favor. Bien, Ya cabe. muy bien. Vamos a identificar, ya identificamos quién decía esa frase. Sí, ¿Todos la tienen identificada? Sí, Sí. A ver, Stephen, cuéntanos. De mi madre. Valiente, de mis papás, sobre todo mi papá, de tu papá. Luminosa, de las monjas. de las monjas. Sí. Ikigai. Yo en mi entorno general, tanto en hermano como profesional, Ujú, como que siempre he estado ahí. ujú. Ojalá que hasta hoy, ¿no? Ay, Ana, Sí, Pues yo así no recuerdo mucho que hablaran muy específicamente del dinero, pero mi mamá, como era tan trabajadora, pienso que fue por parte de ella. Mi papá más bien poco hablaba de dinero, de lo que yo recuerde. ajá, posiblemente a medida que vayamos avanzando en el libro, encuentras de pronto que no hablaba, pero a través de las acciones tú aprendiste cosas. Eso Mm. lo va a ir más adelante. Richard, Del colegio. del colegio, de los profesores, de algún profesor en específico, Como de los compañeros de clase. ¿y Porque cuál era la frase? de que para tener éxito toca tener influencia. Era Ah, como un pero comentario del colegio que unos decían que tenían amigos en el ejército, otros que eran amigos de no sé quién, de sí sé cuándo, entonces las que corbatas del Senado. que ellos tenían la sigue posibilidad la política. de tener alguna ayuda porque tenían amigos en tal lado o en tal lado, entonces como que siempre esa era como la expectativa. De hecho, a mí me iba afectando al comienzo un poco porque yo decía, pero yo no tengo, no No cuento. tengo influencias que va a ser de mi futuro. Ujú. Eso era una de mis preocupaciones. Afortunadamente, mis anhelos de ser eh, un ingeniero me ayudó a salir adelante. Bien. Bueno, ahí te das cuenta que ya estabas trabajando sin ser muy consciente, pero estabas trabajando en algo que podía haber sido una limitante muy grande en tu vida, ¿no? Mm, Ahora preguntémonos, ¿seguimos creyendo con esa frase que escribimos ahí? sí, ¿Realmente seguimos creyendo en eso?
Yo Hay, pienso hay, que toca hay, tener de ambos. A ver, vamos, Neo, primero y luego te doy la palabra, yo Richard. creo que para mí tiene una parte positiva y una parte negativa. Sí, la observé. Hay que sudar la platica para después gastarla. A mí me sirvió en una época de mi vida donde pues trabajé mucho para conseguir Mm. todo lo que conseguí para la familia y para mí. Eso me sirvió mucho, me sirvió y consideré que eso era adecuado. Pero posteriormente me di cuenta que estaba excediéndome en el trabajo y pues sí, se beneficiaban las personas a mi alrededor, pero yo ya estaba a un nivel de cansancio y a veces hasta de surmenage por estar en un lado, estar en otro, todas esas cosas, ¿sí? Ajá, Entonces ahí, entonces ya en esta etapa de mi vida no hay que sudar nada, hay ajá. que pensar para conseguir el dinero y con la cabeza y con todo lo que existe ahora, la inteligencia artificial es facilito hacer el dinero. Ajá. Es Entonces, facilito hacer el dinero. entre líneas, Neo nos da una idea bien importante. Neo, no puedes participar. El dinero está directamente relacionado con, completen la frase. Con el trabajo. Con el trabajo duro. ¿Qué dices, Ana? Con el resultado de la vida. Ikigai. Con sudarla, con cansancio. Richard, Con el trabajo. Sí, valiente. sin embargo, Dale, Richard. ¿cómo? Dale, Richard. Sí, es que cuando estaba Sí, la hablando guerrilla. Neo, estaba hablando Neo de lo de sudar el trabajo, pero es que cuando uno disfruta el trabajo o está en lo que uno realmente quiere, uno no es un sacrificio, no es un... La frase es, el dinero está directamente relacionado con, tú dijiste el trabajo, con sudarla. em, ¿Qué dice Stephen? Cansancio. Con cansancio. Con lo que Stephen, pienso, ¿qué Esfuerzo, dice? con esfuerzo. Con esfuerzo. ¿Y qué dice Valiente? con lo que pienso. Con lo que pienso. Entonces, a excepción de Valiente, todos hablaron de una creencia limitante. Y es importantísimo hacer el ejercicio de dónde salió que el dinero está directamente relacionado con el trabajar mucho, con sudarla mucho, con sufrir, con no. El dinero está directamente relacionado con mi capacidad para pensar. Así es de que sin haberlo planeado, ahí salió otra creencia limitante bien importante de tener presente porque eso fue lo que oímos decir o lo que vimos o lo que experimentamos. Entonces, vamos a entender que, y eso lo vamos a mirar más adelante, cómo podemos reprogramar porque el dinero está directamente relacionado con mi capacidad para pensar. Y por eso hay por ahí un meme, un chistecito, yo no sé cómo se llama eso, donde está un loquito, están en la puerta de Cibaté, del manicomio, y entonces llega un psiquiatra y se pincha su carro. Y sale el loquito y le dice, em, él dice, no, pero es que no hay sino tres de los cuatro tornillitos que hay que quitar. Y él dice, fácil, yo pongo este acá, quito de aquí esta llanta, lo pongo acá y cambio la... Y entonces le dice el psiquiatra, ¿y usted por qué está acá?
Si usted es muy inteligente, usted piensa. Dijo, pues yo estoy aquí por loco, no por bruto. Bueno, Entonces tenemos que entender que es nuestra capacidad de pensar lo que nos lleva a la riqueza. Bien, sigamos con... O sea que nosotros estuvimos loquitos mucho tiempo. Así es, claro, claro. Entonces vamos a entender que quién decía esa frase, si nosotros la seguimos creyendo y cómo esa frase que escribieron ahí, que es una creencia, ha influido en mi vida, en mis decisiones, en lo que yo he hecho, en esos ires y venires. ¿Qué es lo que ha pasado? Ay, antes de que pasemos, quiero volver a retomar lo que dijo Neo en la frase que dijo, y es que, vuelves a repetir la frase, Neo, por favor. Hay que sudar la platica para después gastarla. Listo. Entonces quiero hacerles una pregunta. ¿Para qué se hizo el dinero? Para gastarlo. Para gastarla, para gozarla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a hacer este movimiento, como si estuviéramos contando el dinero. Vamos, todos. Y vamos a repetir. El dinero viene a mí fácilmente. El dinero viene a mí fácilmente. Tengo la capacidad de gozar, Tengo la capacidad de gozar, de disfrutar, de de disfrutar, disfrutar, de gastar. de gastar, Dármelo. Y me lo comparto en todo mi cuerpo. y y me me lo lo comparto en comparto todo en mi cuerpo. todo mi todo mi cuerpo. cuerpo. Bien. Démonos cuenta que, lástima que no estuvo Ana esta noche aquí, pero ella nos dejó es un videíto chiquitico donde hay una mujer acostada, hay unos billetes y está ahí Con velas. con velas y Abanico. ¿qué es lo que tiene? Con un incienso. Con ¿con un palo de qué? Un incienso es que Un usted usa incienso, sí. un palo de Entonces, luz, un palo de... démonos cuenta que todos estos rituales del dinero son importantísimos. Yo no sé si Neo tuvo la oportunidad, pero a nosotros nos hizo Jorge una experiencia que fue maravillosa. Yo nunca la había hecho y sentí un poco de resistencia, les comento. Y él nos dijo, se van a conseguir muchos billetes. Ojalá, ojalá denominaciones muy altas. No importa si ya están usados, si están recién salidos del banco, lo que sea. Los van a colocar sobre su cama un plástico y él supo y nos explicó después por qué nos dijo que un plástico, ¿no? Y van a tirar todos esos billetes ahí encima de la cama, si lo quieren hacer en el suelo, pero ojalá vivan esa experiencia. Van a coger todos esos billetes y se van a desnudar totalmente, ni siquiera se deja la ropa interior. Y se van a acostar y van a dar vueltas sobre todos esos billetes, cogiéndolos, oliéndolos, pasándoselos por todas sus partes. Y decía, y no eliminen los genitales, que por ahí también. Recordemos lo que yo les decía, También se si consigue hablamos, dinero. no, Como decía una amiga, Es un buen negocio. decía una amiga, ay, tan pobre y sentada sobre el negocio. bueno, no se me distraigan. Entonces, porque recordemos que el dinero tiene una representación simbólica que también tiene que ver con la sexualidad. Bueno, entonces van a vivir esa experiencia. Entonces, yo cogía a mí al comienzo, y porque les digo que presentó un poquito de resistencia, porque decía, el dinero a veces era algo que yo tenía, huele feo. El dinero es sucio. El dinero es Esa sucio, es otra. exactamente. El Entonces dinero es ahí sucio. se rompió Sí, señor. totalmente con esa creencia.
Es muy, muy importante que podamos, pues para el que quiera, hacer el ejercicio. Para mí en lo personal fue muy valioso, muy valioso. Rompí una cantidad de cosas que tenía ahí en mi mente y que tenían que ver con las creencias que también he oído, he vivido, he experimentado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué horas tenemos? Las 7:47. Perfecto, tengo tiempo. Entonces, vamos ahora en la hoja que tienen, van a ser dos columnas. Bueno, ¿y el plástico? El plástico, él nos explicaba que después nos dijo, porque él sabía que como a mí, pues yo decía, no, mis sábanas van a quedar oliendo feo, o sea, al olor de ese dinero ha pasado por muchas manos y entonces entre él nos dijo, pongan un plástico. Y nos explicó Ah, después por qué, porque seguramente muchos, de pronto, sin contar ni nada, lo hubiéramos hecho, ¿no? Yo lo primero que dije, uy, pero yo protejo mis sábanas porque, pues, me parecía harto, ¿no? Por eso era el plástico. pensé que nos iba a pedir que nos desnudáramos, pero bueno. Ya. Bueno, entonces vamos a coger esas 5 creencias que nosotros tuvimos ahí y le vamos a hacer estas dos columnas. Y vamos a coger acá la creencia que creemos que nos limitó o que nos limita todavía si no la hemos podido modificar. Y cuáles de esas creencias, que de esas 5, si hubo alguna, fueron la que nos ha impulsado en la vida. Por ejemplo, digamos una creencia o una frase que nosotros hemos oído que impulsa precisamente, que facilita el crecimiento en relación al dinero. Una, puede que no sea de las que tenemos ahí escritas. Hay Estudie que, para que tenga dinero. hay una que Estudia. es, hay que ahorrar primero para después gastar. Esa me parece que es una creencia positiva. Sin embargo, tiene una trampita, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Y es en que la gasto. O sea, allá adentro de la mente, sí, ¿en qué se la gasta? ¿Va y se la fuma? ¿Va y se pega unas rascas? ¿En qué se la gasta? Entonces, hay que definir para qué. ¿Para gastarla en qué? ¿Para darme gustos viajando? ¿Para vivir con tranquilidad? ¿Para Claro. qué? ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con el lenguaje para que no se nos convierta en vez de una declaración en una afirmación que sale allá el duendecito de ese saboteador y nos hace trampa. Valiente, ¿querías decir algo? Me parece que levantaste la mano, ¿o Una no? frase que a mí me resulta positiva es que el dinero da bienestar, calidad de vida y oportunidades. Ujú. Exacto, es poderosísima. Sí, Exacto, esa es buenísima. muy buena. La adopto. ¿Cómo es? La podemos, la puedes poner en el grupo para que todos si nos la quieren regalar. Bienestar Obviamente, y qué, Valiente. el dinero Oportunidades. da bienestar, calidad de vida y oportunidades. ¿Y qué creencias, fuera de las que tenemos ahí, nos limitan a Otra, poder tener mucho dinero? Por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si nosotros nos ganáramos una lotería de esas que son multimillonarias? ¿Qué pasaría? ahí está el quid, porque la mayoría de las personas no saben.
qué hacer con el dinero. Porque no tienen una mente millonaria. Exactamente. O sea, No tenemos. el millonario sabe que el dinero hay que saberlo reinvertir y con la reinversión puede uno vivir sobrado con las ganancias si es una suma muy grande. Por ejemplo, Solo manejar. una lotería de 50.000 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, con eso, uno debe aprender a distribuir el dinero, cuál es el que voy a gastar, cuál es el que de diversión, cuál es el de inversión, asesorarse de personas que saben de inversiones, todo eso. Y la gente, generalmente, ¿qué es lo que hace? Vuelve fiesta eso y ahí sí aparecen todos los amigos y hacer eso. Se ha dicho que si se redistribuyeran en toda la población del mundo toda la plata de los ricos, a la vuelta de 5 años, los mismos ricos iban a ser más ricos y los pobres seguirían siendo pobres por esa concepción sobre el dinero. Bien. Dentro de las positivas que solicitaba Tara, había una que era que hay que conocer las necesidades de la gente y eso le da a uno una visión de qué puede hacer. No la entiendo. Si se conoce una necesidad así el promedio general de la gente, uno puede poner una actividad o un negocio para suplir esa necesidad y uno empezará a adquirir más dinero. Ya entiendo. O sea, tener Sí. ojo de Visión de negocio. empresario, ojo de empresario. Me Aquí, acuerdo, Pero como, fíjense que uno puede tener dinero sin ser empresario. Claro. Hagan esta cuenta. Ese libro que estamos leyendo fue un bestseller. Sí. No recuerdo cuántos millones ha ganado. Si a él le quedaran $2, el equivalente de $2 por libro vendido, que estamos hablando de 4.000 pesos, y vendiera como hay libros que le dicen a uno, se vendieron 7 millones de copias. Si son 7 millones de copias y me quedan por cada uno $2, o sea, 6.000 pesos, entonces hagan la cuenta de cuánta plata. Entonces es también entender que la plata, es decir, no tiene uno que ser empresario para ganar dinero. Nosotros no somos empresarios, todos aquí tenemos más como un tinte más de intelecto, digámoslo así. Pero si lográramos escribir un libro como el que escribió Ikigai, que está haciendo el ejercicio, si escribiéramos un libro que fuera un bestseller, nos jugamos de la risa, porque le quedan a uno 15.000, 20.000 millones de pesos, que es más de lo que se puede comer en esta vida. Entonces es como poder mirar, salir del estereotipo de qué cosas dan dinero y qué cosas no, ¿sí? Para la muestra un botón. Los que, por ejemplo, están metidos en tecnología, los chinos, muchas de estas plataformas han sido proyectos de tesis que un par de chinos pendejos se les ocurrió, lo hicieron, tuvieron la visión de hacer así y están jugados de la risa con una cantidad de plata ganando nada por cada, digamos, por cada persona, una cifra chiquitica, pero cuando se multiplica eso son millones de millones de millones. Entonces es una idea, ni siquiera tiene que ser un negocio, una idea. Sí, o la mentalidad que tiene cada persona. Con la habilidad que tiene cada persona, con la habilidad que tiene cada persona. O sea, Nos contaba usted un es compañero intelectual, pues es con un libro. nos contaba un compañero allí de la planta que cuando él fue él era barranquillero y una vez entró a un partido de fútbol ahí y él se asombraba, decía, uy, mire cuánta gente vino a este partido y él entró con un árabe y el árabe pensó, uy, pero si ponemos un puesto de perros allí, ya cuánta plata no ganaríamos. Él,
cada cual manejando su tema. Y él pensaba era en la plata al ver todo ese montón de gente. Y Ujú. el otro simplemente decía, no, es que cuánta gente vino a disfrutar el partido. Y el otro, no, cuánta plata podríamos ganar si tuviéramos una venta de perros allí, no más. Les propongo un negocio. Bien. Escribamos un libro entre todos, cada uno un capítulo. Sí, Interesante. está Leo hace bien, la Eh, estructura. es interesante porque mira que claro. muchos de los textos que salen ahorita son colaborativos. Por ejemplo, el Sí, Sí, texto de Goleman sobre sí. liderazgo resonante eh, es colaborativo con otros dos personajes, Chopra con otros dos personajes y, Ujú. y se vuelven bestseller, ¿sí? sí, Bueno, ya lo podemos tener en nuestra mente, ¿no? sí, porque podía Claro. ser como el cambio que nos ha ofrecido todo esto o algo así, no sé. Bueno, Pero eso sí interesante. Bueno, habría que lo pensar. dejamos ahí y lo tenemos que ir madurando. A mí me quedan 2 minutos, por lo tanto no voy a alcanzar a terminar porque la última partecita nos vamos a demorar un poquito más. Lo único que con lo que quiero cerrar es con algo que él plantea que a mí me pareció muy importante, que es si nosotros dijéramos que tenemos que elegir entre ser ricos y en contar con la aprobación de la mamá, ¿qué escogeríamos? Pues ser ricos. Claro. Claro, Antes, en una época, pensaríamos en la mamá, pero ahora con Exactamente. la evolución pensamos en nosotros porque ya sabemos que las creencias de la madre de pronto no nos sirve para ser millonarios. Sin embargo, las personas que no respondieron así rápidamente, también tenemos que pensar y tenemos que entender que la riqueza debería ser la elección lógica que nosotros diríamos. Sin embargo, él dice que el subconsciente, cuando tiene que elegir entre unas emociones profundamente arraigadas, como la aprobación de la mamá o de los padres, y la lógica, generalmente ganan las emociones profundamente arraigadas. Esa Por eso se partecita me demora. pareció muy importante y vale la pena que nosotros la reflexionemos, porque posiblemente, no solamente en el ejemplo que él pone, sino en otras cosas también, nos gana esas emociones que tenemos muy arraigadas, que tienen que ver generalmente con los vínculos fuertes que tenemos de afecto, ¿no? Si es la aprobación de la mamacita, sí presiona que tenga mucho dinero. Ah, ya, por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, nos queda faltando de esta parte mía, el principio, el quinto principio, que lo vamos a trabajar despacito y vamos a trabajar despacito cuáles son los elementos que él plantea que necesitamos para generar realmente y empezar a generar, como dice Valiente, ¿cómo fue que dijo? En la carne, con carne, ¿cómo fue que él? Volverlo carne, volverlo Eso. carne. Eso, volverlo carne, poderlo empezar a estructurar realmente cómo vamos a cambiar esas creencias que tenemos ahí. Entonces van a guardar esas 5 creencias que somos las que vamos a trabajar, pero vale la pena que durante esta semanita le demos rienda suelta a nuestro pensamiento y escribamos muchas de las creencias para poder hacer los ejercicios después cada uno solo de cómo vamos a cumplir los pasos para desestructurar esa creencia y poderlas estructurar en unas creencias fuertes que nos estimulen y que nos lleven a la riqueza y al cambio. Una Entonces, pregunta, Tara. sí, para la cuéntame. encuesta. ¿Cuánto Ah, tiempo más o menos usted se coge todo el tiempo de la próxima reunión? Porque no está definido el siguiente.
Ah, entonces me lo tomo. Bueno, Me lo tomo tómeselo, porque pero el grupo es el que me valdría da la esa pena posibilidad. que definamos por lo menos los 2 o 3 primeros temas después de Tara, quienes van a coger esos temas. Bien. La Entonces, encuesta que puso Luminosa está muy interesante para eso. La, sí, la eso era lo que encuesta, me decía Luminosa de la encuesta. Ujú. Luminosa ha puesto En varias el veces WhatsApp. esa encuesta en el WhatsApp para que efectivamente vayan escogiendo y simplemente enmarcar ahí de acuerdo a la división del libro que hice. ajá, Entonces cada uno va marcando. Yo me bueno, acuerdo que ¿quién fue? Luz, creo que fue Luz la que ya había escogido un tema. Ella está atrás, pero como Re- nosotros no podemos marcar por Luz. reverdecer. Ah, Reverdecer. reverdecer. Ya. Dijo que el 5. Ah, Sí. listo, listo. bueno, ahí miramos, a ver, en esta semana mínimo tiene que definirse el tema siguiente o sea, los 2 siguientes para estar tranquilos y no a última hora estar diciendo qué hacemos y coger a la carrera un tema, ¿no es cierto? Entonces, por favor, la sugerencia es que todos definamos el tema en esta semana. Sí. No hay Y más otra tiempo, cosa, y no La otra hay más encuesta cosa, lo tiempo. facilita, porque ¿Cómo? Eh, que la encuesta facilita eso. Eso, exactamente. Entonces, cada cual elige un tema. y ya que estamos hablando de encuestas, recordemos también que había otra encuesta y era si queríamos que estuviésemos todos con la cámara puesta o no. Pero Va ganando el de la cámara puesta. ganamos los de la cámara puesta. Sí, Sí. sí, yo creo Los que que no hay que, votaron, los que no votaron, pues no votaron. pues no votaron y que asuman que votamos por Asuman, ellos. asuman, asuman la democracia. Asuman la democracia de la mayoría. Si Exactamente. ve cómo es la democracia, Muy bien. Unirse Petro con Uribe y vea, ganaron y eso es A democracia. ver, tema prohibido. No, Listo. Nos eso es vemos un dentro de chiste. 8 días. No, es que eso es Bueno, increíble. esperen una pregunta. Es que yo no pude estar por ejemplo, en el de Ana Elsie del libro pasado, y yo no sé si es que yo no he sabido mirar, pero todavía no está puesto, ¿cierto? Porque yo he No, mirado y no, pues me he podido ver los otros, que además una cuña, ahí sí que mirando lo de Nazaret Castellanos, de que pues uno cree que oyó todo y no oyó todo. Ha sido muy interesante volverlos a ver en las grabaciones, porque se da uno cuenta, y a qué horas dijeron esto, uy, a Ah, qué horas dijeron aquello, o sea, me sí. parece que es un Sí. ejercicio interesante. Pero pues lo hice de rebote, pero yo lo que estaba buscando era el que no, el de Anael, sí que no pude estar, el de Sofía, pero entonces es que no ha sido puesto, ¿cierto? No es no, que yo haya logrado encontrar el que es, sino que no ha sido puesto, ¿cierto? no, señor. ¿Cuáles más no habrán sido puestos para avisarle a Camilo? Los últimos, yo creo que le faltan los dos últimos. Los dos A últimos. los 2 últimos. Bueno, yo le voy a escribir a Camilo que faltan los Hemos dos dicho, del últimos. de Anael sí para adelante creo que falta, del de Sofía para adelante, porque Sí, pues ese no lo he encontrado, y es decir, sí, hemos dicho el de Sofía para adelante. ajá. Bueno, Bueno, feliz descanso, ya no hay puentes, así es de que seguimos nuestra rutina de las semanas completas. bueno, perfecto. Gracias. Feliz Gracias, Entonces, Carlos. Descansen. muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Chao. Muy dinámico, muy chévere. Fantástico ese ejercicio. La vaina es que usted nos ayude para los próximos, porque estuvo muy dinámico y Ah, ya. sí, Listo. Yo coger pensé que les ayudara en el ejercicio de desnudarse en encima de la cama. Ay, bueno, eso, no se meta en la vida privada, por favor. ¿Qué más se Bueno, puede feliz poner? noche. Chao.